La acusación. Para quienes no me conocen y son nuevos en este canal, mi nombre es Santiago Irizarry, soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, magíster en Razonamiento Probatorio por las Universidades de Girona, España y Génova, Italia, docente universitario, he dirigido variadísimos proyectos de investigación científica, vinculados con el mundo de derecho, por supuesto. He publicado también varios libros jurídicos vinculados con el derecho penal y procesal penal en las editoriales más prestigiosas de este país, y lo que para mí es lo más importante de todo. Soy abogado y ejerzo la profesión en el foro penal de manera ininterrumpida desde hace más de 10 años. Justamente por eso es que en el año 2024 he decidido crear la Academia Irizarry de Formación Profesional, que tiene como objetivo, a grandes rasgos, poder colaborar o contribuir con los jóvenes o nobles abogados que quieran dar sus primeros pasos en el mundo del derecho procesal penal. Al día de hoy, si ustedes ingresan a la página web de la Academia, www.academia-irizarry.com, van a encontrarse con estas dos ofertas, con estos dos cursos, Práctica Penal desde Cero y Delitos Sexuales, Estrategias de Defensa. Estos cursos incluyen un variadísimo número de clases, realmente muy completas todas, modelos de escritos, libros virtuales, foros de consultas para que justamente puedan intercambiar ideas o hacerme preguntas directamente a mí. Y lo más importante es que estos cursos se abordan, pero siempre teniendo en miras la labor a desarrollar por el abogado litigante. Es decir, son cursos que, sin perjuicio de analizar cuestiones teóricas, ponen el ojo fundamentalmente en la práctica del ejercicio profesional. Dicho esto, vamos a adentrarnos en el tema de esta clase. La acusación. Bueno, una cuestión introductoria, pero necesaria, tiende a aclarar ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de acusación, en realidad estamos haciendo mención a un término ambiguo. Es decir, es un término que puede ser entendido desde dos puntos de vista diferentes. Podemos hacer mención a la acusación, entendiendo a la acusación como una parte del proceso, es decir, como un sujeto procesal. Yo aquí les pongo este enunciado: córrase traslado a la acusación. En otras palabras, córrase traslado a la fiscalía. En este caso, la acusación está siendo utilizado el término como si fuera una parte del proceso. Córrase traslado a la acusación, córrase traslado a la defensa. El otro sentido que le podemos atribuir al término, y aquí es donde nos vamos a detener en esta clase, es entender a la acusación como imputación, es decir, imputación que se materializa en un proceso penal. En otras palabras, le pongo este enunciado para clarificar. La acusación es confusa, la acusación no se entiende. Yo aquí no me estoy refiriendo a la acusación como una parte, como un sujeto procesal, sino como una imputación que desarrolló ese sujeto procesal. Por ejemplo, cuando el fiscal nos dice: le imputo a Juan Pérez la comisión del delito de homicidio simple por bla, 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 ahí el fiscal está formulando una acusación, una imputación. Bueno, en esto es donde vamos a centrar las explicaciones que vamos a desarrollar en esta clase. Es decir, en la acusación entendida como imputación. ¿Qué pasa? La cuestión es la siguiente. Primero y principal, ¿quién esgrime la imputación o quién esgrime la acusación? Fácil, el fiscal, ¿sí? El fiscal es el acusador público, es un funcionario público cuya labor es determinar si en la realidad se ha cometido un delito y, en dicho caso, imputarle su comisión a un sujeto individual, concreto y particular. Ese individuo al cual se le va a imputar por la comisión del delito justamente es el imputado. También la acusación puede ser esgrimida por algún otro sujeto procesal. Aquí estaríamos haciendo mención o al querellante o al particular damnificado. Es el mismo sujeto procesal, lo que varía es la legislación que estemos aplicando. Por ejemplo, si tomamos el Código Procesal Penal de la Nación, se va a hacer mención al querellante. En cambio, si tomamos el código de alguna provincia como podría ser la provincia de Buenos Aires, no se habla del querellante, sino del particular damnificado. El particular damnificado o el querellante también puede acusar, también puede imputar por la comisión de un crimen. La imputación se materializa a lo largo de todo el proceso. ¿Esto qué significa? Que la vamos a encontrar en diversas etapas del proceso y en cada una de estas etapas la misma debe ser mantenida. Esto podemos graficarlo de esta manera. Supongamos que esta línea amarilla
es todo el proceso, ¿sí? O gran parte del proceso, ¿sí? No tiene sentido graficar todo el proceso. Nosotros vamos a encontrar la acusación ¿dónde? Bueno, por ejemplo, en el llamado indagatoria, es decir, en el anoticiamiento que se le realiza al imputado de que tiene que venir a declarar en calidad de imputado. ¿Mm? En algunos sistemas de enjuiciamiento se lo conocen como indagatoria, en otros se lo conoce como declaración como imputado. Es lo mismo. En ese llamado hay una transcripción de lo que es la imputación. A su vez, en un pedido de detención, cuando el fiscal actuante le peticiona al juez una detención, lo hace justamente haciendo mención a cuál es el hecho específico y concreto que conforma la imputación. También la podemos encontrar, por ejemplo, en un pedido de elevación a juicio. Cuando el fiscal da por concluida la investigación y entiende que estamos en condiciones de avanzar con el proceso, ¿qué hace? Presenta la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Ahí también, en una cápite que habitualmente se llama materialidad ilícita, vamos a encontrar esta imputación o esta acusación, es lo mismo. También en los alegatos, supongamos que la causa ha avanzado bastante y llegamos al debate oral y público. Bueno, cuando los acusadores, sea el acusador oficial o sea un acusador particular, como puede ser un particular damnificado, desarrolla sus alegatos, lo que va a estar haciendo es formulando una imputación. Lo hace en el alegato de apertura y lo hace también en el alegato de clausura. Ahora bien, esta imputación, a su vez, puede advertirse y encontrarse en los resolutorios de los organismos jurisdiccionales, es decir, los resolutorios que emite un juez o un tribunal, que hacen lugar o que se refieren a los pedidos que hicimos mención con anterioridad. Por ejemplo, cuando se habla del llamado indagatoria, en el marco, por ejemplo, del Código Procesal de la Nación, vamos a encontrar el procesamiento. Muchas legislaciones procesales no tienen esta figura del procesamiento, por ejemplo en provincia de Buenos Aires. Pero justamente en este procesamiento se hace mención a cuál es la imputación que se está esgrimiendo contra ese sujeto que está vinculado al proceso, contra el imputado. Lo mismo, si el fiscal pide la detención, el juez cuando resuelve conceder esa detención, también va a hacer mención al hecho que conforma la imputación. Lo mismo con un pedido de elevación a juicio. Cuando el juez ordena elevar una causa a juicio, lo hace haciendo mención también, valga la redundancia, explicando cuál es la imputación, ¿sí? Cuál es el hecho que se le está endilgando a ese sujeto que ahora se lo está mandando a juicio. Finalmente, en la etapa de debate, la imputación, acusación, la vamos a encontrar en el veredicto condenatorio, en la sentencia. Cuando se le diga al individuo, señora, usted lo condenamos con 10 años de cárcel, se lo condena justamente por esos hechos que en la resolución vamos a encontrar. En otras palabras, las resoluciones judiciales van de la mano, ¿sí?, con estos pedidos o solicitudes realizadas por esta parte integrante del proceso. Ahora bien, algo que es trascendental, y ahí ya nos vamos metiendo un poco en la labor a desarrollar por el abogado defensor, es que la acusación debe salvaguardar lo que se conoce como el principio de congruencia. ¿Qué es esto del principio de congruencia? Bueno, el principio de congruencia puede ser entendido desde una doble perspectiva. Y nosotros, abogados defensores, tenemos que cerciorarnos que esto se respete. Primero, cuando el fiscal, ¿sí?, formaliza una acusación, formaliza una imputación, llama a declarar un individuo por considerarlo autor de un delito, debe explicitarle de una manera bien clara, precisa y circunstanciada cuáles son los hechos que le está imputando. En otras palabras, señor Juan Pérez, a usted le imputo que el día 11 de septiembre a las 10 de la mañana usted se apersonó en el local comercial llamado X y tomó un arma de fuego, le apuntó al comerciante, le solicitó el dinero y una vez que lo obtuvo se fue corriendo. Esa es la imputación, en otras palabras. Esos son los hechos que se le atribuyen a ese individuo. Eso es la imputación. Formalización o narración de hechos. Ahora bien, esta
mención a los hechos debe ser mantenida a lo largo de todo el proceso por el acusador. En otras palabras, no puede ir variando. Si yo a Juan Pérez lo cito a declarar en calidad de imputado por el hecho H, el día de mañana no puedo elevar o pedir elevar la causa a juicio por el hecho J. Tiene que ser por ese mismo hecho H. ¿Por qué? Porque yo al imputado lo indagué o le tomé declaraciones, lo mismo, por el hecho H y no por el hecho J. ¿Se entiende? En otras palabras, una vez que, por ejemplo, la causa ya esté elevada a juicio y estemos en el debate oral y público, en el alegato de apertura, el fiscal tiene que volver a hacer mención a esa misma imputación y no puede variarla. En otras palabras, tiene que hacer mención al hecho H y no al hecho J. Lo mismo cuando yo cierro el debate y peticiono la imposición de una pena, si soy el fiscal, por ejemplo. Tengo que volver a hacer mención a ese hecho H y no al hecho J. En otras palabras, el hecho no puede variar, en tanto ese hecho conforma la acusación, la imputación. Pero a su vez, no solamente es necesario que ese hecho no varíe en lo que hace a la actitud desarrollada por el fiscal, por la parte que acusa, sino que tiene que ser el mismo que es adoptado en las diversas resoluciones judiciales. Fíjense lo siguiente, cuando nosotros llamamos a declarar un individuo, por ejemplo estando en el Código Procesal de la Nación, y el organismo jurisdiccional procesa a ese individuo, se lo tiene que procesar bajo los mismos hechos que se le imputaron a la hora de tomársele declaración. Por ejemplo, si a mí me indagaron, es decir, me tomaron declaración por un robo, ¿sí? Ahora no se me puede procesar por un homicidio. Lo mismo, si a mí se me pide la detención, el fiscal actuante me pide a mi juez la detención por un robo, el juez no puede ordenar la detención por un homicidio. Y acá no me refiero a la calificación legal, que eso es provisorio y lo pueden ver en otros videos de este canal. Me refiero a los hechos. Los hechos no pueden variar. Lo mismo con el pedido de elevación a juicio. Cuando el fiscal presenta la requisitoria de elevación a juicio y peticiona avanzar en el proceso, lo hace en orden a determinados hechos, que fueron los mismos hechos que conformaron la imputación que estructuró la indagatoria. Bueno, cuando el juez recibe ese pedido de elevación a juicio y determina que la causa tiene que elevarse a juicio, tiene que hacerlo exactamente por los mismos hechos que conforman la requisitoria. Lo mismo con el debate. Si el juez a mí me condena, tiene que condenarme por los mismos hechos que conformaron los alegatos de apertura y de cierre, en tanto allí es donde encontramos la acusación, la imputación. ¿Y por qué esto es así? Esto es así porque lo que se pretende es garantizar el derecho de defensa. En otras palabras, y vamos a ponerlo con un ejemplo, si a mí me indagan, es decir, me toman declaración como imputado, y cuando me indican cuál es el hecho que me están imputando, me hacen mención detenidamente de un robo, y yo declaro con relación a ese robo y digo no cometí el robo y aporto pruebas y digo que se llama declarar a un amigo y demás, el día de mañana a mí no me pueden pedir la elevación a juicio por un hecho relacionado con un homicidio. ¿Por qué? Porque a mí se me indagó por el robo y yo en su momento declaré en todo aquello que se relacionaba con el robo y me defendí de un robo. Nunca a lo largo de ese proceso me defendí de un homicidio. Justamente para garantizar el derecho de defensa, ese hecho que conforma la imputación no puede variar. Entonces, esa es la primera regla general que uno como abogado defensor tiene que evaluar en el marco de un proceso penal en lo que hace a la acusación. Ese es el ABC. ABC que, dicho sea de paso, ha generado y genera al día de hoy muchas nulidades. Nulidades que surgen cuando este principio de congruencia se rompe. En otras palabras, cuando varía la acusación o cuando entre acusación y resolución judicial tampoco existe congruencia, si no están equiparadas.
Ahora bien, la imputación o la acusación, más allá que cada legislación es única, suele contemplar o suelen contemplarse estos requisitos, que son los requisitos que uno como abogado defensor también tiene que analizar. Primero, se tiene que individualizar al imputado, es decir, se tiene que describir quién es el imputado, cuál es su nombre, su apellido, sus datos personales. Eso no tiene mayores complejidades y ello por lo general no es un problema. Segundo, y esto es muy importante, tiene que ser clara, precisa y circunstanciada. ¿Qué significa que sea clara, precisa y circunstanciada? Lo vamos a ver en las siguientes filminas. Tiene que estar debidamente fundamentada. También lo vamos a ver más adelante, pero básicamente estamos haciendo mención a la faz que abarca las pruebas que permiten estructurar o tener por acreditada prima facie esa imputación. Finalmente, cuestión relativa a la calificación legal, que también lo vamos a ver, aunque no es tan trascendental, porque la calificación legal en realidad se estructura bajo el principio denominado iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho. Yo no me defiendo de derecho, yo me defiendo de hechos, yo no me defiendo de calificaciones legales, yo me defiendo de circunstancias fácticas que me están indicando que yo habría desarrollado. En otras palabras, la calificación legal no es tan trascendental. Vamos a analizar el punto 2. La acusación tiene que ser clara, precisa y circunstanciada. ¿Por qué esto es tan trascendental? Porque esto es lo que a mí, como imputado o como abogado defensor, me va a permitir conocer debidamente cuál es aquel hecho que supuestamente habría cometido, habría desarrollado. ¿Sí? Acá hay dos cuestiones para analizar. La primera, relacionada con los hechos, y la segunda, que va netamente de la mano, relacionada con los roles. En lo que hace a los hechos, como dijimos, tiene que ser la acusación clara, precisa y circunstanciada. ¿Esto qué significa? Que tiene que abarcar cuestiones propias de el tiempo, el lugar, la modalidad de comisión del delito. La acusación tiene que ser lo más completa posible. ¿Esto qué significa? Que si se puede precisar el lugar exacto de comisión del delito, la hora exacta, el día exacta y la modalidad en la comisión, excelente. Por ejemplo, una típica causal de nulidad, yo lo veo pero de manera constante y que el abogado defensor tendría que poner el ojo ahí, es cuando la imputación dice, bueno, se le imputa a usted, señor Juan Pérez, el día 20 de marzo de 2020, haber abusado sexualmente de su sobrina en la calle ubicada, bla, bla, bla. Esa acusación, ¿sí?, no cumplimenta este requisito de claridad, de precisión. ¿Por qué? Porque se hace mención a haber abusado sexualmente. Haber abusado sexualmente no es más que tomar, ¿sí?, las palabras del legislador penal y ponerlas en el marco de un relato fáctico. A mí lo que me tienen que decir es, no, usted tomó del brazo a esta jovencita, tocó sus partes privadas, detallándome cuáles son, entonces se me tiene que explicar detalladamente. Por ejemplo, en el marco de los delitos de estafas, y usted, mediante el libramiento de cheques sin fondo, perjudicó patrimonialmente a la víctima. Nuevamente, esto es nulo. ¿Por qué? Porque no me describe detalladamente en qué consistió el hecho criminal. En el delito de estafa, el hecho criminal, no basta con describir debidamente el ardid, el engaño, sino el perjuicio patrimonial. Me tienen que dar cifras, cifras específicas, concretas, ¿sí? O, en el mismo delito, usted mediante ardid generó un error en la víctima y lo perjudicó haciéndole perder 10.000 millones de pesos. No basta con que me diga mediante ardid o mediante engaño. Me tiene que explicitar debidamente y con precisión en qué consistió ese ardid, engaño. Por ejemplo, haciéndole firmar un 08, haciéndolo pasar por cualquier documento, lo que sea, pero tiene que estar explicado, ¿sí? O en el marco de los delitos culposos, esto también se ve con mucha habitualidad, ¿no? Usted violentando el deber de cuidado causó la muerte de... Violentando el deber de cuidado es no decir nada. A mí se me tiene que explicitar en qué consistía ese deber de cuidado que yo, imputado, no respeté.
no haber mantenido la distancia reglamentaria con el vehículo que se encontraba delante, no haber respetado la prioridad de paso en la intersección de una calle, no haber respetado el semáforo en rojo, no haber respetado la señalización de pare, haber conducido con exceso de velocidad, etc. No basta con decir usted violentó el deber de cuidado, sino que tiene que explicarse en qué consistió ese deber de cuidado que yo habría violentado. Justamente esto es lo que genera, en gran medida, la nulidad, ¿sí?, de pedidos acusatorios, justamente. Ahora bien, otra cuestión que también deja en evidencia déficits en lo que hace a imputaciones, acusaciones, tiene que ver con la no individualización del rol desarrollado por un imputado en el marco de un hecho delictual. ¿Qué significa? A veces en la producción de hechos criminales intervienen más de un individuo, es decir, el delito lo cometen varios sujetos. A veces, en las acusaciones, en las imputaciones, no se describe con total exactitud qué comportamiento desarrolló cada uno, como si todos se trataran de un único individuo o como si la banda fuera un ente autónomo que no actúa por medio de sujetos particulares y que de carne y hueso. Bueno, la realidad es que la imputación tiene que ser en particular para cada uno de los individuos. Usted, señor, estuvo haciendo de campana en el robo. Usted se adentró en el domicilio y a punta de pistola requirió a la víctima que le entregara sumas de dinero. Usted se subió por el techo y vigiló que no venga, etcétera. Bueno, justamente esta división y especificación de roles es parte integrante de toda acusación válida. En caso de no cumplimentarse con este requisito, la acusación no va a ser válida. Nosotros, en los cursos de la academia, nos detenemos mucho en analizar casos concretos específicos mediante la exhibición de llamados indagatorias o de constancias de procesamiento, donde queda en evidencia estos déficits que les estoy comentando justamente. Por eso yo les recomiendo hacer los cursos de la academia si es que quieren profundizar. Sigamos. La fundamentación también es de gran importancia y también es considerado por la mayoría de las legislaciones como un requisito de validez. Y aclaro, si las legislaciones no lo contemplan explícitamente, estos requisitos son considerados como requisitos de validez porque todos hacen al derecho de defensa. Si yo no cumplimento estos requisitos, no voy a garantizar el derecho de defensa. Y el derecho de defensa tiene anclaje en la propia Constitución Nacional. En consecuencia, si yo estoy trabajando el código de alguna provincia que no tiene estos requisitos que hacen a la acusación, yo sé que existen estos requisitos por el solo hecho de conocer el artículo 18 de la Constitución Nacional y punto, no se discute más. Por eso, esta clase, al igual que todas las del curso, son o tienen aplicatoriedad en todo el territorio de la República. La fundamentación tiene que ver con las pruebas, concretamente, es decir, cómo es que estos elementos obrantes en el expediente, acta policial, declaración de Juan Pérez, declaración del hermano, pericia, me permiten acrecentar el grado de probabilidad requerido para tener por acreditado este hecho. Es decir, ¿qué es lo que me permite inferir esta prueba? ¿Cómo podemos vincular esta prueba con este hecho? Y acá el error que habitualmente uno encuentra en calidad de abogado cuando estudia las actuaciones es que las pruebas meramente se enuncian, es decir, se hace una especie de listado. Por ejemplo, fundamentación, 2 puntos. 1. Acta policial. 2. Video obrante a fojas 4. 5. Declaración de la víctima. 6. Declaración del hermano. 7. Declaración del vecino. 8. Dictamen pericial presentado por la perito bla bla bla. Eso no es valorar la prueba obrante en el expediente ni fundamentar la acusación. Como dije, lo que se requiere es una valoración, desde un plano racional, por supuesto, que a mí me permita vincular pruebas con hechos, pero llevando a cabo, intentando explicitar de una manera correcta el razonamiento que a mí me permite desarrollar. Eh, Esto implica también establecer conexiones entre pruebas, ¿sí? Ver cómo una prueba puede o no encajar con las restantes. Después, otra cuestión que también es importante analizar y que conforma el punto 4, no porque haga la validez de la acusación, sino porque hace errores más bien de los defensores, es la siguiente. La calificación legal, si bien
constituye un requisito de validez de la acusación, es decir, el fiscal tiene que establecer cuál es el tipo penal o la calificación legal o la figura delictual que se corresponde con estos hechos que le está imputando justamente a este individuo. Es una cuestión provisoria. Es decir, rige el principio en el marco del proceso penal iuria novit curia, que sería el juez conoce el derecho. Como consecuencia de esto, y yo lo he visto en la práctica, si uno quiere plantear un cambio de calificación legal, tiene que esperar a la etapa oportuna. ¿Por qué digo que lo he visto en la práctica? Porque en más de una ocasión he visto abogados que han hecho recursos muy laboriosos, donde han escrito páginas y páginas y páginas peticionando un cambio de calificación legal, y lamentablemente esos escritos son contestados en un simple renglón por parte del organismo jurisdiccional. Estése a lo dispuesto en el artículo tanto. O estése para el momento procesal oportuno, es decir, no se lo resuelven. ¿Por qué? Porque la calificación legal es provisoria y no se discute a lo largo del proceso. Yo no me defiendo del derecho de la calificación legal, yo me defiendo de hechos me refiero yo. Y sobre los hechos es que se da la discusión en líneas generales. Por supuesto, hay un montón de discusiones jurídicas, pero lo que no se discute previo al debate es la calificación legal. Una vez que arribemos al debate, sí, justamente en nuestros alegatos podemos hacer mención a la calificación legal, a la doctrina que nos favorece o a la jurisprudencia o al por qué esta sería la calificación correspondiente con este hecho y no esta otra. Pero previo no. Hay excepciones que están enmarcadas en las legislaciones provinciales, a veces cuesta encontrar este tema, pero está. Y justamente las excepciones que permiten realizar planteos relativos al cambio de calificación legal previo al debate oral tienen que ver con aquellos supuestos en los cuales el pedido de cambio de calificación legal repercute de manera inmediata en la libertad del imputado. Por ejemplo, si hay un individuo que se le está imputando una tentativa de homicidio, es un delito en principio no escarcelable, bueno, yo puedo plantear un cambio de calificación legal, por ejemplo al artículo 104, que es abuso de arma. Básicamente son figuras muy parecidas, cambia nada más la fase objetiva. Puedo peticionar un cambio de calificación legal bajo pretexto de que si hace en lugar ese pedido, la excarcelación sería procedente. Pero son cuestiones excepcionales. Otra excepción podría ser cuando el cambio de calificación legal me permita a mí tener por concluida la causa, por ejemplo, por extinción, por prescripción de la acción penal, ¿sí? Estas cuestiones, al igual que tantas otras, son abordadas con gran profundidad en los cursos que brindamos en la academia, a tal punto que este temita específico de la calificación legal es abordado como errores habituales de los abogados, para que justamente quienes estén dando sus primeros pasos en el proceso penal no cometan estos errores. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya servido esta clase. Y por favor, si quieren seguir profundizando en el estudio de todas estas cuestiones, tienen que directamente ir a la página web de la academia, hacer cualquiera de los dos cursos. Y lo que yo les voy a pedir es que se suscriban a este canal de YouTube, nos sigan en Instagram y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.